Buenos días, estudiantes del CODEVA de sexto grado. Vamos a ver una nueva clase de geometría, polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. Imagínense ahora mismo ustedes un polígono, cualquier polígono en su casa. Una pared, una mesa, una hoja de papel, el piso. Para considerar polígono a una figura, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser rectas y que no puede estar abierto. En la siguiente imagen vas a ver varios ejemplos de polígono y otros que no lo son. Aquí tenemos un polígono. Todos los lados son rectos. Un lado recto, otro lado recto, otro lado recto, otro lado recto, otro lado recto y otro lado recto. Aunque no son iguales, todos son rectos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este no es un polígono porque es curvo, ¿verdad? Tiene una curvatura. Y este no es un polígono porque está abierto y debe ser cerrado. Las partes de un polígono. Aquí vemos una línea que dice diagonal, aquí dice radio, centro, apotema y este es el ángulo central de 60 grados. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Aquí tenemos un segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los lados. Los segmentos que forman la línea del polígono, la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Aquí tenemos un vértice. Aquí están unidos estos dos lados. Otro vértice. Este lado con este se unen aquí. Otro vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. Este no es un vértice porque es el punto donde se unen dos lados. Un lado y otro lado forman este vértice. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Entonces no es el ángulo central, sino el ángulo. El ángulo es este que está aquí, este. Aquí tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo, otro ángulo. Las regiones del plano que delimitan dos lados. Entonces, este lado con este lado, aquí forman un ángulo. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos, ¿verdad? Tenemos aquí un vértice, otro consecutivo, pero este no es consecutivo con este, entonces este es una diagonal. Yo puedo trazar aquí varias diagonales. De aquí a acá puedo trazar otra. De aquí a aquí puedo trazar otra, es decir, saltándome un vértice, ¿verdad? De aquí a aquí puedo trazar otra diagonal. Y así sucesivamente. Centro es el punto este en que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Este lado, este lado, este lado, lo mismo que los ángulos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Entonces, del centro a un vértice, ese es un radio. De aquí a acá sería otro radio. De aquí del centro al otro vértice, otro radio y así sucesivamente. ¿Qué es la apotema? Importante este concepto para más adelante en la próxima clase vamos a utilizar la apotema. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Miren, del centro del polígono al centro de este lado se llama apotema. Y así podemos pasar otra apotema del centro a la mitad aquí, de este lado al centro, o sea, a la mitad.
del centro del polígono al centro del lado, del centro del polígono al centro del lado, y así sucesivamente. ¿Qué es la base? Es este lado, el lado inferior de un polígono sobre el cual descansa la figura. Entonces esta figura está descansando sobre este lado, esta es la base. Clasificación de polígonos. Los polígonos se clasifican de acuerdo al número de lados. Por ejemplo, los polígonos regulares, regulares quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Los polígonos regulares de 3 lados son los triángulos equiláteros. Recuerdan que ya eso lo vimos. Los de 4 lados son los cuadrados. A partir de 5 lados se añade a su nombre el adjetivo regular. Por ejemplo, pentágono regular de 5 lados iguales, hexágono regular de 6 lados iguales y así sucesivamente. Veamos aquí los nombres de los polígonos regulares. Triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Cuadrado tiene 4 lados iguales. Pentágono regular tiene 5 lados iguales. Hexágono se escribe con H, tilde en la A. Hexágono regular tiene 6 lados iguales. Heptágono regular tiene 7 lados iguales. Octógono regular tiene 8 lados iguales. Eneágono regular tiene 9 lados iguales. Decágono regular tiene 10 lados iguales. Endecágono regular tiene 11 lados iguales. Dodecágono regular tiene 12 lados iguales. Aquí tenemos 12 polígonos regulares, pero hay muchísimos más. El polígono regular tiene los lados de igual magnitud, o sea, miden lo mismo. Y todos los ángulos miden lo mismo también, si no se llama irregular. Aquí tenemos un pentágono, tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono regular. Aquí tenemos un hexágono regular, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados iguales. Aquí tenemos un hexágono, pero ya no es regular. Vean que los lados no miden lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es irregular. Tengámoslo en cuenta. Cuándo es regular y cuándo es irregular. Vamos a ver ángulos interiores y exteriores de un polígono. Aquí el que está de color verde es un ángulo interior de este polígono. Y el que está en rojo es exterior. Este es exterior, exterior, exterior y exterior. Miren cómo se forman los exteriores, con un lado del polígono y la prolongación del otro lado. Por ejemplo, este está formado con este lado del polígono y la prolongación de este lado. Este está formado con este lado del polígono y la prolongación de este lado. Y así con los demás. Los ángulos interiores de un polígono son los ángulos que forman dos lados contiguos. Y esos ángulos quedan dentro del polígono. Mire, este lado con este son contiguos y el ángulo es este de 120, interior. Está dentro del polígono. Los ángulos suplementarios, o sea, si yo veo aquí, trazo esta línea, alargo este lado del polígono, este ángulo es suplementario con este, porque los dos suman 180. Los ángulos suplementarios que quedarían fuera del polígono, en cada vértice, este es un vértice, formados por un lado del polígono, por este lado, y por la prolongación del otro lado, del lado adyacente, es lo que se llama ángulo exterior. Este es el ángulo exterior. Está formado por este lado del polígono y la prolongación del adyacente. Por ejemplo, miren este, está formado por este lado del polígono y la prolongación de este lado adyacente. ¿Adyacente a quién? Al lado, a este lado.
Y ellos dos siempre son suplementarios, o sea, van a sumar 180, el interior con el exterior del polígono, o ángulo interno y ángulo externo. ¿Cómo se calcula el ángulo interior de un polígono? Mire, este polígono es un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un hexágono regular, todos sus lados miden lo mismo. Siempre que yo tengo un hexágono y trazo triángulos dentro de él, se forman el número de triángulos 2 veces menos que el número de lados. Entonces, si es un hexágono, no se van a formar 6 triángulos, sino 6 menos 2, 4. Y como cada triángulo suma 180 grados, sus 3 ángulos suman 180 grados. 180 grados por 4 da 720, o sea, este ángulo con este y con este, más este con este y con este, más este y este, más este y este. Los 3 suman 180, más 180, más 180, más 180. Entonces sería 4 por 180, 720, suman todos estos ángulos, ¿verdad? De este polígono, todos. Porque este con este es un ángulo del polígono, este con este es un ángulo del polígono, o sea que el ángulo del polígono está formado por un ángulo del triángulo y otro ángulo del otro triángulo. Aquí este ángulo del polígono es un ángulo de este triángulo. Este ángulo con este, con este y con este forman un ángulo del polígono. Total, si el polígono regular tiene 6 lados, va a tener ¿cuántos ángulos? ¿Cuántos triángulos? Perdón, 4 triángulos. Es decir, 6 menos 2, 4. Si fuera un heptágono de 7 lados, tendría 7 menos 2, 5. 5 triángulos. Si fuera un octógono de 8 lados, tendría 8 menos 2, 6. 6 triángulos. Entonces sería 6 por 180. Aquí como es un hexágono es 6 menos 2, 4. 4 por 180. Eso da la suma total de los ángulos del polígono. Pero queremos hallar la medida de un ángulo interior de un polígono. Entonces n menos 2, que aquí es 4 por 180, entre el número de lados, porque me daría el número de ángulos también. Si tiene 6 lados, tiene 6 ángulos. Por ejemplo, se tiene un octógono, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La medida de cada ángulo interior, este ángulo, este que está aquí, es 8 menos 2 da 6, tiene 8 lados, aquí 8 menos 2 da 6, aquí daba 6 menos 2, 4. 6 por 180 me da el total, lo que suma el total de todos los ángulos de este polígono, pero quiero saber uno. Lo divido entre 8 porque como es un octógono tiene 8 lados y 8 ángulos. Repito, para hallar la medida de un ángulo interior de un polígono se calcula así. El número de lados menos 2 por 180 entre el número de lados, que es el mismo número de ángulos. Repetimos, si tenemos un octógono, 8 lados menos 2, 6 por 180 da el total de lo que suman todos los ángulos. Como quiero hallar uno, lo divido entre 8 y me da uno solo, que es 135 grados. Ángulo exterior de un polígono regular. Aquí lo tenemos, el ángulo exterior. Ya dijimos ahorita que los dos son suplementarios. El ángulo interior de este hexágono mide 120. El ángulo exterior entonces mide 180 menos 120 porque los dos son suplementarios y da 60 grados. Los ángulos exterior e interior se miden sobre la misma línea, así que suman 180. Esta es la línea de la que habla aquí la diapositiva. Por lo tanto, el ángulo exterior es simplemente 180 menos el ángulo interior. 180 menos el ángulo interior, que es 120, me da el de afuera, el exterior, que es 60. Aquí tenemos un triángulo donde equilátero, ¿verdad? Es un polígono regular porque todos sus lados son iguales.
los ángulos 60, 60 y 60. Entonces, ¿cuánto mide el exterior? 120. 60 y 120 da 180. El exterior está formado por un lado del triángulo y la prolongación del otro lado adyacente. Aquí están 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Tenemos aquí un cuadrado donde los ángulos interiores miden 90. 90, 90, 90 y 90 daría 360. Aquí este de afuera o el exterior también va a medir 90 porque 90 y 90 es 180. Aquí tenemos un pentágono. Cada ángulo mide 108. Acuérdense cómo se halla con la fórmula. Como tiene 5 lados, 5 menos 2, 3. 3 por 180. ¿Entre qué? Entre 5 porque son 5 ángulos, da 108. Entonces, el exterior, ¿cuánto mide? 72 porque 108 más 72 da 180. El interior con el exterior da un ángulo de 180. ¿Cómo se forma el ángulo exterior? Con un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Tenemos aquí un hexágono, 6 lados. Cada ángulo mide 120. ¿De dónde sacamos eso? De la fórmula que vimos ahorita. Aquí cada ángulo de esto es igual a, como tiene 6 lados, 6 menos 2, 4. 4 por 180 entre 6 ángulos. Y da 120. El ángulo exterior es 60. 120 más 60 es 180. Tenemos aquí un octógono. Tiene 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué da 135? Ya lo vimos antes, ¿verdad? 8 lados. 8 menos 2, 6. 6 se multiplica por 180. Siempre por 180. Y se divide entre 8, porque son 8 ángulos, y da 135. 135 más 45 da 180. El ángulo exterior es 180. El interior más el exterior suman 180. Interior más exterior suman 180. Aquí tienen una actividad bien sencilla. Van a escribir el nombre de este polígono regular, ¿verdad? Calculan el valor del ángulo interior, lo grafican, el ángulo interior lo grafican, calculan el valor del ángulo exterior y lo grafican. Una actividad bien sencilla para que estudien la clase y puedan hacerla. Y tenemos la número 2, lo mismo. Tenemos otro polígono regular, va a escribir el nombre del polígono, estudia la clase para que se aprenda el nombre. Calcula el valor del ángulo interior y lo grafica, ¿verdad? Aquí lo grafica. Calcula el valor del ángulo exterior y lo grafica. Ya saben que se forma con un lado y la prolongación del lado adyacente. Puede ser en cualquier vértice. Bueno, jóvenes, les agradezco su atención. Espero que hayan aprendido un poco más de geometría de la que han aprendido durante el año escolar. Gracias por su atención. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.